Bienvenidos al espacio Educar sin Barreras, un espacio donde hablamos sobre discapacidad, sobre inclusión educativa, sobre los derechos de las personas con discapacidad y también hablamos sobre la lectoescritura y problemas de neuroaprendizaje. Soy Ernesto Educador. Bienvenidos. Antes de iniciar este episodio, quiero agradecer el apoyo que están brindando a mis videos. Ya pueden encontrar en el espacio Educar sin Barreras los 3 primeros capítulos. Muchas gracias por apoyar los videos. Y también quiero pedirles que comenten, que interactúen, que me den su opinión en los videos para así poder interactuar y poder hablar más sobre inclusión. Bienvenidos. En el episodio anterior se habló sobre la educación especial y la educación inclusiva. Para iniciar hablando en este episodio, vamos a hablar un poco sobre la educación especial y la educación inclusiva. Ya se dijo de que la educación especial tiene unos elementos muy importantes de adaptar las clases para poder permitir aprendizaje significativo para el estudiante con discapacidad, adaptándose claro a las necesidades que éste pueda tener y a las diferencias individuales con el resto del grupo. Menciono esto porque el tema que vamos a hablar hoy en este capítulo, en este episodio número 4, van a ser las adaptaciones curriculares. Este término significa que en la educación inclusiva, cuando se habla sobre inclusión a los estudiantes con discapacidad, se deben hacer adaptaciones curriculares. El docente debe hacer este proceso en sus clases, que significa adaptar las clases según las necesidades individuales del estudiante, ya sea a nivel de lo que se le va a enseñar y también a nivel el examen que se le va a realizar. Pero las adaptaciones curriculares tienen un elemento fundamental de que el docente tiene que hacerlo desde su clase. En la clase se tiene que hacer dicho proceso, pero pasa algo que es una barrera, pero esta barrera no es ni siquiera pedagógica o por parte de la práctica docente, sino que más bien es por el prejuicio que el docente tiene y es muy negativo a la hora de hacerlo. Por ejemplo, un docente tiene un estudiante con discapacidad visual, por ejemplo, un caso hipotético. El docente sabe que el estudiante está ahí, lo que se habló en el capítulo 2, que yo soy consciente de que el estudiante está ahí, pero no lo integro. Entonces las adaptaciones curriculares vienen a servir como elemento de ayuda al docente para que pueda incluir al estudiante. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se cree de que con esto se le está haciendo un favor al estudiante con discapacidad. Y recordemos que la educación no debe ser vista como un favor, sino que como un derecho. Las instituciones deben velar
porque se cumpla ese derecho. ¿Y cómo se debe cumplir? Permitiendo realizar las adaptaciones curriculares. Pero si en el centro educativo no existe un plan para cómo realizar las adaptaciones curriculares en los exámenes, en los contenidos, adaptar quiero decir cambiar el examen, hacerlo diferente para ese estudiante. Pero ahí es donde recaen de que creen que nos están haciendo un favor y que el resto de estudiantes van a estar en desventaja. Y no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo como docente me comprometo a adaptar el examen de acuerdo a las necesidades individuales que tiene el estudiante, entonces yo lo hago, le cambio el examen, cambio la actividad, la tarea que le voy a dejar para que él me la pueda cumplir. Pero si yo no lo hago, el estudiante no me puede dar a conocer su aprendizaje, y ahí está la primera barrera. Y las adaptaciones curriculares vienen a eso, a ayudar al docente para que él pueda cambiar su práctica. Pero por causa de los prejuicios que todavía existen en la sociedad, por causa de la segregación. Segregación significa separar, que las personas con discapacidad estamos en un lado y el resto de la comunidad educativa está en el otro. Entonces, se hace mucha segregación y las adaptaciones curriculares deben ser como una herramienta que el docente va a utilizar. Por ejemplo, voy a poner ejemplos cuando un docente realiza adecuaciones curriculares o adaptaciones curriculares, y otros ejemplos cuando no. Vamos a iniciar cuando no primero. Cuando no realiza las adaptaciones curriculares. Ya hablamos de que un docente tiene que hacer su diagnóstico, conocer al estudiante, el tipo de discapacidad o condición que éste tiene, investigar, pedir reportes psicológicos, psicopedagógicos y médicos para entenderlo bien. Ya cuando lo tiene bien analizado, bien comprendido el caso, investiga sobre qué adaptaciones, en este caso del tema que estamos conversando hoy, qué tipo de adaptaciones puede ser. Eso se debería de hacer, pero como el caso es de que no lo hace, entonces el docente, ¿qué va a hacer? Solo va a saber de que tiene un estudiante con discapacidad ahí. Con discapacidad visual, vamos a poner el ejemplo. El estudiante está ahí. Yo soy consciente que lo tengo en mi aula, pero yo doy la clase como que a lo general, porque sé que todos me comprenden según yo. Y entonces, y el estudiante no capta bien información porque tiene discapacidad visual en este caso. Entonces eso lo puede escuchar, pero no puede ver. Entonces, ¿cómo va a interactuar con la información? ¿Cómo va a comprender? Sí es cierto que a lo largo del desarrollo académico o profesional, las personas con discapacidad van teniendo mecanismos cómo adquirir el conocimiento. Pero digamos que el docente no adapta ni
ni las clases, ni la tarea. A la hora del examen es el mismo examen, es el mismo tiempo, es el mismo recurso. Yo digo esto del examen porque a mí me ha pasado. Yo tengo parálisis cerebral, entonces se me dificulta realizar las letras, el trazo. Necesito mucho tiempo para escribir, entonces si no se adapta el examen, me llevo mucho tiempo y en la universidad pues a veces me lo retiraban porque ya estaba fuera de tiempo. Aunque yo supiera la respuesta y supiera todo, no lo podía poner porque ya me lo habían quitado. Entonces por eso es importante adaptar también el examen. Y eso pasa cuando el docente no hace las adaptaciones curriculares necesarias para poderlo que el aprendizaje se dé de la forma que se quiere. Y eso le puede pasar a una infinidad de estudiantes en todos los países, independientemente de donde sea. Pero es importante que desde la misma conciencia del docente pueda realizar los cambios necesarios. Yo estoy consciente de que los docentes tienen mucho trabajo, mucha sobrecarga laboral, que a veces no queda mucho tiempo. Pero también soy consciente de que la población, aunque es grande, con discapacidad, no todos han iniciado el proceso de formación profesional, pero como docentes debemos estar preparados para el reto, o sea, investigar más sobre las adaptaciones curriculares, cómo hacer un examen más adaptado a las necesidades individuales del estudiante para favorecer el aprendizaje significativo. Entonces es importante reconocer que yo debo hacer las adaptaciones necesarias. En las adaptaciones también hay unos elementos que se conocen como adaptaciones significativas y no significativas. Muchas veces también pasa esto, que algunos docentes piensan de que están haciendo las adaptaciones curriculares correctas y no es así. Ellos se han quedado en la superficie. ¿Por qué? Porque están haciendo las no significativas, donde solo cambian, digamos, el contenido o la estrategia o la actividad, pero no cambian el examen, no cambian el recurso de cómo ellos presentan la información. ¿Por qué es importante adaptar todo? Porque en la educación cada elemento está relacionado. O relacionado, mejor dicho. Si yo solo cambio la forma de cómo yo le enseño al estudiante, pero no adapto el examen, entonces de nada sirve. Porque es en el examen donde el estudiante me va a dar sus aprendizajes, no demostrar, porque eso también es un punto negativo de los prejuicios que tenemos todavía, porque los docentes piensan de que el estudiante con discapacidad me tiene a mí como su maestro que demostrar que sí puede, y no. Yo le debo dar todos los recursos, las herramientas para que él pueda dar
a enseñar todos los aprendizajes que tiene. Y si no pasa el examen, aún adaptando el examen, entonces ahí es cuestión de que falta más trabajo. Pero si yo no adapto el examen, la actividad, la tarea, no pongo el tiempo necesario para que lo termine, entonces yo no puedo saber si el estudiante sabe y se quedó a medias, se quedó a un paso de terminar, de argumentarme lo que yo le había pedido. Entonces debemos quitarnos, querido colega docente y padres de familia y todo el resto de la población, ese prejuicio de que al momento de querer adaptar el aprendizaje o adaptar todo el proceso, le estamos haciendo un favor al estudiante con discapacidad. Porque también en las adaptaciones curriculares hay algo muy interesante, porque dice que sí son importantes para el estudiante con discapacidad, que se deben aplicar, pero que también favorece al resto del grupo, porque entre más sencillo sea aprender, todo el grupo va a aprender de una forma más rápida y precisa, sin que sea muy complejo. Entonces, si no se quiere ver que es como que se le está haciendo un favor al estudiante con discapacidad, entonces adaptemos la prueba a todo el grupo de acuerdo a las individualidades de cada uno, para que todos hagan el examen en las mismas condiciones. Pero no podemos permitir que el estudiante con discapacidad esté haciendo el mismo examen que los demás y no le alcanza el tiempo. Y si es con discapacidad visual, no puede ver bien la letra. Si es con discapacidad física o parálisis cerebral, se le cansa la mano o le duelen, se le ponen tensos. O sea, es un mundo de probabilidades de lo que puede suceder. En otro video yo les voy a estar ahí dando algunas cosas que a mí me han ocurrido a lo largo del proceso, pero por ahora esto les puedo dar de tips de que hagan todo lo posible como maestros y como padres de familia también, de informarse y de exigir al docente que pueda hacer los ajustes necesarios para que su hijo con discapacidad en el examen pueda dar todos los aprendizajes necesarios. Porque como lo vuelvo a repetir, a veces uno como estudiante con discapacidad sabe todo, no lo puede llegar a saber todo del examen, porque también a veces los nervios juegan en contra, el temor y todo eso juega en contra. Entonces uno a veces sabe la mayoría de cosas que van a venir en el examen, y cuando salen en el examen uno se siente feliz porque uno se sabe casi toda la respuesta, pero a veces el tiempo juega en contra porque es muy poquito tiempo y la mano no está muy tensa, o por el parálisis cerebral no puede uno agarrar bien el lápiz, y ahí el tiempo juega en contra, le retiran el examen o no está ajustado a las necesidades que uno tiene. Es mucha información la que uno tiene que poner
como alumno con discapacidad. Entonces ahí fue en contra. Aquí estoy hablando desde mi perspectiva de estudiante con discapacidad con parálisis cerebral. Ya los que tienen discapacidad visual y auditiva y entre otras tienen otras barreras que su misma condición pone, pero ahí uno no puede hacer nada porque como ya son propias del diagnóstico, entonces lo que tiene que hacer uno es adaptarse. Y por eso es importante que nos quitemos el prejuicio de que le estoy haciendo un favor, que para él es más fácil, que porque para mí no. Entonces lo que debemos hacer es integrarlos a todos, no separarlos. No significa que les vamos a hacer el mismo examen, pero adaptar cada examen a las necesidades del estudiante. Y con esto no quiero decir de que van a llegar 20 estudiantes con discapacidad a mi aula. Claro que no, pero con solo uno que exista en mi aula o que esté en mi aula, yo puedo adaptar su examen, su actividad, su tarea, cambiar en la forma de cómo yo doy la clase para así ayudar, no ayudar, para así favorecer el aprendizaje. Y así pues de verdad vamos a estar incluyendo. Y al estudiante con discapacidad lo que le puedo decir es que se esfuerce cada día, no por demostrarle a los demás, sino que por demostrarse que sí puede, que sí es capaz de lograr todo en el proceso de aprendizaje, de llegar a ser un profesional. Cada vez que uno avanza, se le va abriendo más el panorama de lo que uno puede hacer. Tal vez cuando uno empieza a estudiar no está muy claro todavía, porque créanme que yo no sabía a qué me iba a dedicar. Yo inicié a estudiar cuando estaba en primaria, primero de primaria. Yo inicié a estudiar sin saber a qué me iba a dedicar, y gracias a Dios y a mi esfuerzo y al de mi familia, al apoyo, pues hoy por hoy soy un licenciado en educación y estoy muy agradecido por eso. Pero eso sucedió. Sí tuve obstáculos y que discriminación así indirecta, pero también hubieron personas que me apoyaron, que estuvieron allí, y por eso pues yo les doy esto como consejo, que sigan adelante, no importando cómo se vea la situación. Gracias por haberme acompañado en este video, en este episodio de este día, en el espacio de Educar Sin Barreras. Para el próximo capítulo, episodio, quiero pedirles de que si han llegado hasta el final, me pongan ahí en comentarios de que quieren que hablemos el próximo capítulo, para que ustedes también participen y podamos interactuar. Gracias por estar allí, gracias por apoyar los videos. Por favor, cuando aparezca el nombre del canal Ernesto Educador, denle clic, suscríbanse, comenten, y gracias por estar ahí. Soy Ernesto Educador y sígueme para transformar tu enseñanza. Cuídense. Adiós.